Buenas tardes, compañeros y docentes, para el curso de Parasitología para Medicina. El día de hoy, las mesas 1 y 2 correspondientes al grupo 1 estaremos realizando la presentación de nuestro caso clínico propio del parásito Dientamoeba fragilis. El grupo está compuesto por mi persona, Camila Alvarado Maña, y mis compañeras Ayala Guarala Medín, Ana María Alvarado Charpentier, Mariela Araya López, Daniela Artavia Cordero, Alicia Carnage Plant, Mariana Castillo Ruiz, Alexia Castro Royce, Fiorella Borge Castro, Ana Catalina Brenes Calderón y Cristina Olivia de Cuba. Ok, para iniciar vamos a hablar un poco sobre las características generales de este parásito al cual corresponde el caso clínico. Para empezar, es un protozoario de la familia Monocercomonadidae, propia del orden Trichomonadida. Se ha documentado que cuando infecta al ser humano tiende a estar presente en el tracto gastrointestinal, pero también se ha hallado en otros animales como mamíferos, por lo que se cree que es una posible zoonosis. No se tiene suficiente información sobre el mecanismo de infección que utiliza, pero sí se plantea que es por vía fecal oral, por lo que ya sea se realiza a partir de alimentos o agua contaminados o también por contacto directo, entiéndase ano mano boca o ano piso mano boca, etc. Además de esto, se ha documentado que el parásito no forma quistes, lo que dificulta un poco su diagnóstico y pues también el comprender un poco su mecanismo de transmisión, ya que la mayoría de parásitos que forman quistes lo hacen como un mecanismo de resistencia. Tiene sentido el que este parásito se le considere frágil y que no tiende a sobrevivir al ambiente o, por ejemplo, al ácido gástrico. Otro de los elementos que dificultan explicar cómo una vez ingerido el parásito, este pueda llegar a infectar al ser humano. En cuanto a su morfología, este es un parásito que se presenta como trofozoito y mide entre 4 y 20 micras. Se distingue porque es de carácter pleomórfico y usualmente es binucleado, aunque también podríamos encontrarlo en formas mononucleadas. Con ciertas tinciones podríamos observar una membrana nuclear fina que no tiene cromatina adherida. El cariosoma va a presentar de 4 a 8 gránulos de cromatina, el citoplasma va a ser granular y ocasionalmente vacuolado. Y el trofozoito emite un pseudópodo durante su movimiento, el cual es lento y se inmoviliza a bajas temperaturas. Con respecto al ciclo de vida, se ha intentado ejemplificar a muy grandes rasgos debido a la poca información que se tiene. Se parte del trofozoito, que como así lo mencionó mi compañera, es el único estado evolutivo que se le asocia. Y volvemos nuevamente a repetir que se considera que ingresa por vía fecal oral. Sin embargo, es importante recalcar que se le asocia mucho a la presencia de otros parásitos, como los helmintos, ya que se cree que, a pesar de su fragilidad, logra subsistir ante aspectos adversos como lo son el ácido gástrico porque ingresa dentro de los huevecillos de dichos parásitos, como lo son Ascaris o de manera mucho más importante al género Enterobius. Ya una vez dentro del sistema gastrointestinal, el parásito hace fisión binaria o así se cree, hasta que alcanza cierta cantidad que causa la sintomatología para posteriormente salir por medio de las heces. Se tiene poca o nula información sobre si este parásito tiene predisposición por el intestino grueso o por el intestino delgado o la cantidad de parásitos presentes necesaria para que haya manifestaciones clínicas. Desde el punto de vista clínico, este parásito se ha asociado con síntomas gastrointestinales que son inespecíficos como dolor abdominal, diarrea, flatulencias, náuseas y en algunos casos inclusive fiebre y eosinofilia. Sin embargo, se ha observado también la presencia de individuos asintomáticos, lo que plantea múltiples interrogantes sobre su rol patogénico. Se dice que este además afecta a poblaciones vulnerables como lo son niños y personas inmunodeprimidas, en quienes la infección podría desencadenar condiciones más graves como la mala absorción y la desnutrición. Su importancia clínica radica más que todo en la poca información que se tiene, lo cual a su vez dificulta el diagnóstico, el tratamiento, el buen manejo y se traduce a su vez en la dificultad de informar y enseñar a la población sobre signos de alerta que identificar para buscar atención médica adecuada. Esto se ejemplifica más ampliamente más adelante en el análisis del caso clínico.
Nuestro caso clínico corresponde a una paciente femenina de 17 años que se presenta a la consulta con antecedentes de fiebre reumática, antecedente heredofamiliar de gastritis y sin antecedentes no patológicos de relevancia. La paciente refiere a dolor abdominal constante, 2 días de evolución, de intensidad leve, caracterizado como quemante y de tipo cólico en epigastrio, irradiado al cuadrante inferior derecho que no atenúa el uso de subsalizato, de bismuto y sin agravantes. El dolor viene acompañado de 2 episodios de vómito no sanguinolento ni bilioso e hiporexia. Niega sensación febril, escalofríos, cambios en el patrón urinario o fecal y indica en el último mes episodios infrecuentes de dolor postprandial ardiente en epigastro, pérdida de peso no cuantificable e involuntaria, fatiga y malestar general. Al examen físico, los signos vitales se encuentran dentro del rango. El único hallazgo de relevancia corresponde al dolor a la palpación en epigastrio, signos de rebote y de McBurney positivos. Los exámenes de laboratorio reportan una prueba de Guayapco negativa y un recuento de leucocitos elevados que presenta los siguientes resultados: 22.600 células por mililitro, con 79% de neutrófilos y 2% de eosinófilos, hemoglobina del 14.1% y un hematocrito de 41%. Se descartó también la posibilidad de úlcera péptica y posteriormente se le realizó un TAC de abdomen y pelvis que se reporta sin abnormalidades. Se descartaron otras afectaciones ajenas al tracto digestivo y también el recuento elevado de leucocitos sugirió como diagnóstico diferencial una gastroenteritis infecciosa, por lo que se realizó un cultivo de heces acompañado de análisis de óvulos y parásitos. 2 horas después se repite el examen de laboratorio, reportando lo siguiente: un recuento de leucocitos de 16.000 células por mililitro y 5% de eosinófilos. Al mejorar tras 14 horas de observación, se le dio de alta a la paciente con el diagnóstico de gastroenteritis aguda. Al día siguiente, el cultivo de heces delató la presencia de trofosoditos de Dientamoeba fragilis. Sin embargo, la paciente no recibe el tratamiento antiparasitario al no acudir a la cita de seguimiento. El diagnóstico de elección en este caso es el examen de heces siempre y cuando cumpla con ciertas particularidades. Para empezar, debe ser al fresco para que el parásito no se degrade por el ambiente y debe realizarse con muestras consecutivas por al menos 3 días, ya que el parásito no siempre va a estar presente en las excretas. A la muestra se agrega solución yodada y salina, lo que facilita su identificación en el microscopio. Otra prueba más cara, menos accesible, pero más eficaz es la prueba de la PCR en tiempo real, donde se replica el gen 5.8S RNA propio del parásito. La prueba se considera positiva cuando en efecto se logra replicar este material genético objetivo y este se realiza bajo condiciones de temperaturas controladas, por lo que es menos probable que el parásito se degrade. A partir del diagnóstico realizado considerando Dientamoeba fragilis como el único patógeno causal, el tratamiento de elección para el cuadro sintomático es el uso de paromomicina, el cual la dosis hubiera sido 25 a 35 miligramos por kilogramo por día, 3 dosis por 7 días, o metronidazol 500 a 750 miligramos, 3 dosis al día por 10 días. En el caso clínico que estudiamos, la paciente no recibió tratamiento. De haber sido posible, como indicamos, se hubiera recomendado el uso de paromomicina, que ha demostrado una efectividad del 98% en la erradicación del parásito en pruebas de microscopio fecal, en comparación al 57% de metronidazol. Además, se ha mostrado una diferencia significativa en la mejoría del cuadro clínico entre paromomicina y metronidazol, reportando un 100% y 53% respectivamente. No obstante, la paromomicina está contraindicada en ciertos pacientes en específico. Estos son pacientes con lesiones ulcerativas, obstrucción intestinal e hipersensibilidad. Además, en el caso que no se resolviera el cuadro, se debe considerar los efectos del medicamento ante el uso prolongado, ya que su continua exposición podría tener efectos nefrotóxicos y ototóxicos. Para evitar la infección, es esencial la educación de niños y adultos sobre las prácticas higiénicas que previenen la transmisión, como el lavado de manos adecuados con agua y jabón después de usar el inodoro, cambiar pañales y antes de manipular cualquier tipo de alimentos.
También es importante establecer medidas adicionales como lavar los alimentos de origen vegetal que se ingieren crudos, el apropiado manejo de los desechos humanos, evitando su uso como fertilizantes, y el control de vectores como lo son las moscas y las cucarachas. Y además se considera fundamental el tratamiento de las personas parasitadas. Respecto al abordaje de este caso clínico, debemos recalcar dos fallas importantes. Para empezar, no se le debió dar de alta a la paciente bajo un diagnóstico no confirmado, mucho menos sin esperar el debido tiempo para los resultados del cultivo de heces. Y por el lado del paciente, pues hay una gran negligencia hacia su salud en la falta de asistencia a la cita de seguimiento, en especial cuando ésta estaba informada sobre la falta de resultados concluyentes en el análisis de la muestra. Si bien el parásito no se ha reportado de manera significativa en el país, en caso de que aumente su relevancia hay ciertos elementos a considerar. Para empezar, Costa Rica se ve beneficiado por un excelente servicio de agua potable que cada vez tiene un mayor acceso a las distintas comunidades, incluso si están muy alejadas. Por otro lado, la población en general mejoró mucho sus hábitos de higiene, particularmente el lavado de manos, a razón de la reciente pandemia. Eso se ve reflejado en una disminución en los casos de diarrea, sin haber habido un cambio en la calidad del agua. No obstante, gran parte del país está dedicado a zonas de industria agrícola que obligan un contacto directo entre trabajadores y animales que cuidan, que limpian, etc. Aparte de esto, hay gran prevalencia de cucarachas y moscas, vectores que facilitan el traslado del parásito de estas zonas ya mencionadas a otras más domésticas que se encuentran cada vez en mayor cercanía debido al proceso de urbanización. Aparte de esto, sí se ha reportado la presencia de Enterobius vermicularis en el país, lo que facilita la infección de Dentamoeba fragilis e incluso invita a considerar que estando un parásito ya presente en el país, es muy probablemente que el otro también lo esté. A manera de conclusión, en primer lugar nos gustaría concluir que si bien la sintomatología que presentaba la paciente concuerda con la esperada de una parasitosis por Dentamoeba fragilis, debemos reconocer que estos síntomas son inespecíficos, por lo que demandan una mayor cantidad de estudios para lograr el diagnóstico adecuado. En segundo lugar, es importante reconocer que esta inespecificidad implica muchos diagnósticos diferenciales, lo que podría causar errores al centrarse en una sola posibilidad. Por ejemplo, el signo de McBurney positivo pudo haber llevado a una cirugía innecesaria. Siempre debe considerarse la posibilidad de una parasitosis al prestar atención médica. También, particularmente en Costa Rica, las patologías por parásitos tienden a ser ignoradas, pero su prevalencia y las condiciones sociales y económicas óptimas para que se den demandan mayor información y consideración por los costarricenses. Además, se debe recordar que muchas patologías requieren exámenes diagnósticos específicos. Para Dentamoeba fragilis, el examen de heces debe realizarse con particularidades que eviten que se degrade o que no se pueda detectar. En el caso analizado, el examen resultó efectivo, mas pudo no haber sido el caso. Y finalmente, nos parece importante recalcar la necesidad de reforzar la adherencia a los tratamientos por parte de la población. En casos como este se olvida el impacto de las infecciones parasitarias sobre la población, que sin tratar van a permanecer en el hospedero con consecuencias en la salud individual y pública, ya que la paciente propicia la infección de otros. Si bien hemos reiterado constantemente de la poca información que se tiene respecto a este parásito, de la que sí se tiene se puede partir para la aplicación de ciertos hábitos y actitudes que minimicen la posibilidad de una infección. Entre ellas se encuentran el mantenimiento de una buena higiene personal, lo cual claramente incluye el buen lavado de manos, el lavado también de alimentos que se consumen de manera cruda, el depósito de heces, ya sea animales o humanas, adecuado, y el no utilizarlas como abono, y el control de los distintos animales, ya sea que funjan como vectores en el caso de cucarachas o moscas, o que funjan como reservorios, como es el caso del ganado, de cualquier animal utilizado dentro de la industria agrícola, pero también se ha descrito la presencia de este parásito en animales domésticos, por lo que las mascotas también deben de ser un punto de interés. Y también es necesario recalcar la necesidad de educar a la población no solo sobre esta parasitosis, sino en general de las parasitosis en general, que por lo menos en el caso de Costa Rica tienden a ser tratada con poca seriedad y no se es consciente de la verdadera amenaza que pueden resultar para la salud pública.
Este apartado corresponde a las referencias bibliográficas utilizadas en el análisis de este parásito y el caso clínico anteriormente descrito. Muchas gracias por su atención y esperamos que el análisis de este caso y esta parasitosis haya sido de gran utilidad.